Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Después de pasarse unos días en su habitación del ala médica, Darren por fin obtuvo permiso para salir, y fue directo a la biblioteca. Después de un año de guerra, él al fin tenía vacaciones, de por lo menos un mes mientras sus heridas sanaban, luego serían sus pruebas de caballero. Darren ya estaba aprovechando las heridas de su cuerpo, para trabajar en sus capacidades curativas, pero debía extremar su cuidado, porque Jedis muy poderosos murieron al usar esta habilidad, y él no quería ser el siguiente en la lista. Darren tenía algunas pistas sobre cómo funcionaba esta habilidad de la fuerza, y esta pista estaba en que sus usuarios morían al usarla para curar heridas mortales, pero si alguien más les revivía eso era posible sacrificando su propia vida. Entonces, esta habilidad curativa, no dependía del poder de la fuerza, dependía de la propia fuerza vital de la persona, si era que tal cosa existía. Por lo que Darren decidió seguir esta pista, la fuerza también le daba un buen presentimiento, que no quería decir que tuviera razón sino que si seguía esta pista, sin duda se encontraría con algo útil y Darren vio a alguien que ya conocía en los archivos de la biblioteca, ella también lo miró a él al entrar renqueando, por lo que la situación se tornó un tanto incómoda. La mujer, era Barry Sophie, la padawan de la maestra Luminara Unduli, que ya había tenido un encuentro con Darren en la oficina del canciller Palpatine, cargando con las culpas del pequeño espionaje de Darren. Darren ahora tenía dos opciones, ser descarado y fingir que no la conocía, o ir a disculparse. Una disculpa no sería un problema, pero, ¿eso valía la pena? Esta chica, aparentemente sumisa y obediente, en unos años más, mostraría que era una radical de cuidado, siendo influenciada por el caos provocado por Palpatine, y asesinando a un montón de gente y Darren sacudió esas ideas de su cabeza, ya estaba pensando como esos ancianos del concejo, él era una persona calculadora, pero planear en base a grandes eventos fuera de su control, no significaba que pudiera descartar a los individuos, pues a diferencia de Anakin, Barry Fe, no era un títere en el que Palpatine mostrara mucho interés, solo era alguien que estaba allí, y que pudo aprovechar como un recurso, por lo que Darren renqueó hasta la mesa donde estaba. Mis disculpas, dijo Darren con sinceridad, pero no agregó mucho más, porque en realidad no se arrepentía de dejar que cargara con las culpas, pues fue la curiosidad de esta chica la que la metió en problemas, él habría logrado su espionaje sin llamar la atención de nadie. Barris lo miró algo aturdida, pero luego asintió en aceptación, sin reclamarle por ser una disculpa a medias o nada parecido. Darren siguió su camino, acercándose a uno de los servidores, para retirar algunos archivos y Barris se levantó de su asiento y se acercó a él. «Padawan Darren, ¿te han castigado?», preguntó Barris con curiosidad. Esa era una manera algo rara de iniciar una conversación. «No, disfruto estar en este lugar, y ahora estoy de vacaciones», explicó Darren, y Barris sonrió. «Ya lo había escuchado», dijo Barris, y Darren entendió el propósito de su pregunta inicial, que también tenía una implicación algo interesante. «¿También te gusta leer?», preguntó Darren, solo por cortesía, debido a su pregunta. Eso era evidente, él siguió seleccionando archivos. Barris asintió. «Leo sobre la historia de los Jedis», dijo Barris, y aunque su tono era sereno, Darren percibió la emoción en su voz. «En este momento esa es una gran bandera roja», pensó Darren, pero eso cuadraba con lo que pasaría luego, y como la decepción llevó a esta padawan al extremismo. Darren se preguntaba hasta dónde habían llegado en este momento las ideas radicales de Barris. Así que decidió tantear el terreno. «El contraste con la orden actual, todo eso debería de perturbar tu mente en este momento», dijo Darren como sin darle importancia, mientras terminaba de seleccionar los archivos que quería leer. Barris se tensó, pero Darren hizo como si no lo notara y ya avanzaba hacia la mesa. «¿Contraste?», preguntó Barris, que de la impresión, se había quedado un paso atrás. Darren fue a sentarse en la mesa antes de responder, esperando que Barris se sentara a su lado. Él asintió. «La República ha estado en paz por miles de años, por lógica la orden sobre la que lees, debería ser parte de la paz. Ahora estamos en guerra, los Jedi comandan los ejércitos de la República, el contraste entre ambas situaciones, perturbarían la mente de cualquiera, debido a las marcadas diferencias de las decisiones tomadas en ambos períodos», aclaró Darren. «Padawan Darren, los principios de la orden no han cambiado en miles de años», dijo Barris con una media sonrisa de incomodidad. «La orden sigue las mismas creencias, antes y ahora», agregó para explicarse mejor, incluso comenzó a buscar en sus archivos, por si Darren no le creía.
Por supuesto, los principios de la orden se mantienen, pero sin importar tus principios, la situación es diferente antes y ahora, por consiguiente, las acciones de esos Jedi son diferentes a las de los nuestros ahora, dijo Darren, y Barris le miró sin entender, así que Darren decidió darle algunas bofetadas de realidad, para ver cómo reaccionaba. Barris, ¿qué crees que pensarían esos Jedis de los que lees de emplear a un ejército de esclavos, como hacemos ahora? Y Barris se levantó de un tirón, interrumpiendo sus palabras. Padawan, los soldados clon, no son esclavos, declaró Barris, tratando de calmar sus emociones. Son individuos y deben de ser valorados por ello, agregó. Darren la miró como si hubiera dicho una incoherencia, porque en verdad eso era lo que había dicho. Barris, los esclavos también son individuos, y por supuesto los valoramos por ello, cada maestro lo hace, pero eso no hace que no sean esclavos, solo los hace personas esclavizadas. Los maestros del consejo son conscientes de ello, la mayoría de ellos se oponía a usar este ejército de esclavos justo por esa razón, pero como te he dicho antes, aunque los principios se mantengan, las situaciones nos obligan a actuar. No podemos dejar que un ejército de droides diezme miles de millones de vida por toda la galaxia, por no usar un ejército de esclavos, explicó Darren, a una conmocionada Barris, que negaba con la cabeza, tratando de calmarse, al verse obligada a enfrentar una realidad, que ella se negaba a enfrentar. No es correcto. Negó Barris. Por supuesto, no es correcto, es la guerra, dijo Darren, buscando un archivo, que ya había escogido porque sabía que llegarían a esta situación. Mira esto, Barris, hace poco, estuve en Rilot, allí los Sith pretendían destruir todo, y ya estaban tratando con esclavistas, para vender a los Twi'leks, dijo Darren, como si ignorara la conmoción de Barris. Estos actos me han interesado, por lo que busqué algo similar que hubiera pasado antes, cuando la República se enfrentó a un planeta de esclavistas, que les ofrecía grandes beneficios a la República en su negocio. Incluso hubieron una gran cantidad de senadores dispuestos a aceptar el trato, pues las operaciones esclavistas no ocurrirían en la República, ellos simplemente debían voltear la cara, y la República obtendría grandes beneficios. Pero en ese entonces, los Jedi intervinieron, y este imperio esclavista fue reducido. Aparentemente fue la misma decisión a tomar, pero la situación era diferente, por eso, aunque tengamos los mismos principios, hemos tomado una decisión diferente, pues la República caerá si no lo hacemos, explicó Darren. Eso no lo hace correcto. Se quejó Barris dejando filtrar algo de su ira, pero eso también significaba que la bofetada fue efectiva, y ella lo estaba asimilando. Darren la miró, y fingió sorprenderse de que ella estuviera en pie, lo que hizo tensar a Barris. No, no es correcto, y no lo será, sin importar la situación, dijo Darren, indicándole a Barris que se sentara como si quisiera hablar más del tema. Barris dudó unos segundos antes de sentarse. ¿Sobre qué época has leído?, preguntó Darren con curiosidad. Hace 1000 años, dijo Barris de mala gana, ella al parecer no sabía si quería hablar de ello. Esa época es interesante, según oí, le llamaron la época dorada en algún sitio. Los Sith habían desaparecido, y se creía que por fin les habían vencido, ahora sabemos que no es así, dijo Darren con un suspiro. Luego negó con la cabeza. Barris, ¿has oído las historias de la formación de la Orden?, preguntó Darren, llevando a Barris a un terreno más neutral y seguro. Barris negó con la cabeza con indecisión, ella no parecía saber si quedarse hablando con él o marcharse, pero al final Darren la mantuvo en el lugar, y él empezó a hablar y hablar como el anciano que era interesante encontrar a alguien a quien le interesara la historia de la Orden Jedi, y Darren conocía muchas historias perdidas sobre ellos, así que cuando abrió la boca, no se dio de cuenta de que el tiempo pasaba, hasta que 5 horas después, la maestra Luminara llegó para ver qué le había pasado a su Padawan. Darren parpadeó y vio la hora, dándose de cuenta de que había tenido un ataque de senilidad, y entró en modo viejo cuentacuentos. Al siguiente día, para sorpresa de Darren, Barris regresó, y Darren no ocultaría que sintió cierta satisfacción, porque ella no parecía aburrida por sus cuentos, aunque él no olvidó su propósito original, y continuó el tratamiento de Barris, dándole otra bofetada de realidad, antes de volver al simple entretenimiento, de cierta forma, mirar la cara de conmoción de Barris, cada vez que él la obligaba a ver la realidad le resultaba algo curioso. Mientras se recuperaba, los días de Darren transcurrieron con tranquilidad, el consejo no volvió a llamarle, hasta que estuvo recuperado y listo para enfrentar las pruebas de caballero. Darren acordó estar listo, y la fecha fue fijada para el siguiente día.
Darren fue a su habitación a meditar para prepararse. Las pruebas para Caballero Jedi eran más que todo pruebas de habilidad. Donde las cosas se complicaban, era en las pruebas para Maestro, donde estaban la prueba del espíritu, donde se debía enfrentar el lado oscuro, y la prueba de la carne, donde se debía demostrar el temple para soportar el dolor. Ser un Jedi no era un asunto sencillo, y Darren no veía la necesidad de llegar más allá de caballero, ahora que su cabeza debía tener precio, y Palpatine debía estar tras él. Darren decidió que este era el momento justo para desaparecer del mapa, por lo que una vez fuera caballero, abandonaría el templo, ir por la galaxia, arruinando algunos planes de Palpatine que él conocía, le daría algunas buenas ventajas, cuando el Lord Sith ascendiera al poder. Después de meditar para estabilizar su mente, Darren se fue a dormir. A la mañana siguiente, Darren se levantó de un salto, estando en medio de la oscuridad, con un dolor de cabeza atroz que le impedía recordar los eventos recientes, pero imágenes de peleas pasaron por su mente mientras el escalofrío del lado oscuro le recorría todo el cuerpo. Darren odió su propia imaginación y conocimientos, pues a pesar de la oscuridad, o quizás debido a eso, la humedad en el aire, el suelo de roca y el escalofrío del lado oscuro que le rodeaba, Darren ya sabía dónde estaba. Lo que se preguntaba, era cómo demonios había llegado allí. Su cabeza no dejaba de dar vueltas. Darren Orlan, eres estúpido, debiste huir en el momento en que despertaste, pensó Darren con una punzada de miedo, y Darren cerró sus ojos, y serenó su estado, deshaciéndose de la influencia del lado oscuro, y frunciendo el ceño, mientras trataba de percibir si aún llevaba su sable de luz, y una carcajada siniestra, divertida y miserable, estalló a solo unos pocos metros de él, y el encendido de un sable rojo sangre, le dio una apariencia. El emperador. Exclamó Darren en su mente, él no podía estar más muerto. Estas eran las consecuencias directas, de provocar a un Lord Sith. Pequeña hormiga, ¿te atreves a pensar que con tus pobres capacidades eres capaz de enfrentarme? Mi aprendiz, es suficiente para deshacerse de ti, se burló el emperador, pero Darren solo hizo una mueca, por tan mediocre intento de intimidación. No creo que decir obviedades se considere algo de gente muy inteligente, dijo Darren. Como este tipo estaba aquí, eso significaba que este era el fin de su vida, de nuevo, y como era así, lamerle los pies, no iba a ayudarlo, y el emperador extendió una mano y el Lightning Seed cayó sobre Darren, pero él levantó ambas manos y el Lightning Seed fue absorbido, y devuelto, aunque el emperador solo interpuso su sable de luz en un movimiento para deshacerse de él. Darren había podido desviar una explosión, y aunque quedó hecho harapos, él sobrevivió. La energía del Lightning Seed, una técnica para causar más dolor a un Jedi, que daño real, era nada para él. El emperador guardó unos segundos de silencio, él parecía estar realmente sorprendido, quizás estaba sobreestimando las capacidades de Darren. Si él creía que Darren había estado ocultando su fuerza, eso sería bueno, pues actuaría con más cautela, y Darren tendría una oportunidad, y Palpatine alzó la mano, y Darren salió volando como una hoja soplada por un ventarrón. Mierda, el viejo miserable no se lo ha tragado, y de una vez usó fuerza bruta, pensó Darren, sintiendo como 3 de sus costillas se rompían por la fuerza del impacto que él no pudo detener en lo absoluto. Este era un tsunami de fuerza vs el agua de una manguera de jardín, un bebé con tos vs un corredor olímpico. No había forma de resistir sin su sable de luz para absorber el golpe. El emperador se carcajeó, hasta que vio que Darren se alejaba más de lo que debía, y se dio de cuenta de que estaba huyendo, y que él lo había ayudado. Adiós, viejo miserable. Reprendió Darren en su mente, posando sus pies sobre una pared, y corriendo usando impulso, y escupiendo sangre. Darren había aprovechado el empujón del emperador para huir, pero varias de sus costillas estaban rotas, y habían perforado uno de sus pulmones. Aún así debía correr por su vida, no era hora de preocuparse por sus heridas. Palpatine vio cómo la pequeña hormiga usaba la velocidad de la fuerza y no, eso era impulso. Ese gusano miserable, no tenía el poder para usar la velocidad de la fuerza, era solo un pequeño truco, para simular un poder que no poseía. Ahora también había usado su habilidad para desaparecer su presencia en la oscuridad, y de nuevo, la pequeña hormiga, había desaparecido de su percepción, pero este lugar pertenecía al lado oscuro. En este lugar, él era todopoderoso, por lo que Palpatine se carcajeó, usando la velocidad de la fuerza, para perseguir a su presa. Darren Orlan, por atreverte a interferir en mis planes una y otra vez, no podrás tener una muerte sencilla. Veré tu rostro sumergido en el más abismal terror, antes de que tu final llegue, pensó Palpatine, dando rienda suelta a su ira y furia, y fortaleciéndose en el lado oscuro, para localizar a su presa. ¿Dónde está?
reprendió Windu, forzando su mente en la del mercenario, que se había infiltrado en el templo Jedi, y secuestrado a su propio Padawan. Maestro Windu, debemos proceder con cuidado. Si daña su mente, nunca sabremos qué hizo con el Padawan Darren, intervino la maestra Shakti colocando su mano sobre el hombro de Windu. Windu retrocedió, y recuperó la calma. Este mercenario no era una persona común, él no podía ver dentro de su mente por su cuenta, necesitaba la ayuda de los demás maestros, pero eso no era un problema, y el mismo cazarrecompensas de piel azul lo sabía. Jedis, soy un prisionero, el Senado se enterará de esto, reprendió el mercenario. De esto enterarse el Senado, no hará. Trabajar con un Sith has hecho, decirnos cómo harás, o en la orden, un prisionero siempre serás, advirtió el maestro Yoda, porque este era un ataque Sith, y eso era jurisdicción absoluta de la Orden Jedi, más ahora que la única posible luz en esta guerra, había desaparecido en su propio templo, pues en la mañana, cuando Darren no se presentó a su prueba, y fueron a revisar su habitación, no encontraron ni a Padawan, ni su sable de luz, luego encontraron a este mercenario en los pisos inferiores del templo, y decenas más que estaban en pleno escape. Darren no podía ver nada, solo sentir el escalofrío del lado oscuro que le helaba los huesos, toda su percepción en esta cueva, dependía del lado oscuro. Darren se llevó la mano a la cabeza, donde tenía un chichón. Él empezaba a recordar cómo llegó allí y no, cómo le secuestraron, pero suponía cómo llegó allí. Darren hizo memoria, interfiriendo con su sistema nervioso, para volver a poner sus conexiones neuronales en funcionamiento y recuperar sus recuerdos y... Darren, que había provocado el odio asesino de un Lord Sith hacia él, ya tenía un plan preparado en caso de ser atacado, pero primero debía salir de su habitación que había sido gaseada con algún componente adormecedor. Dando traspiés, Darren abrió la puerta de su habitación, para encontrarse con 5 sorprendidos mercenarios. Darren encendió su sable de luz, y cortó sin dudar, porque uno de los mercenarios, era Cad Bane, y ese tipo acostumbraba a trabajar para Palpatine, por lo que verlo allí, no era una buena señal, ellos venían por su cabeza. La figura de Cad Bane no desapareció, pero el sable de luz no le cortó, y este le apuntaba con un arma. Darren comprendió que su percepción de la distancia y el espacio estaba distorsionada, por lo que cerró los ojos y levantó las manos para absorber la energía de los disparos, que resultaron ser un rayo aturdidor. Darren pateó a uno de los mercenarios que trató de sostenerle, pero él también perdió el equilibrio, y con el impacto, su cabeza volvió a dar vueltas. Cad Bane volvió a dispararle, pero Darren volvió a absorber la energía, y esta vez logró desviarla a uno de los mercenarios que cayó desmayado. Solo quedaban 4, cuando uno de ellos, al ver que el sable cayó de sus manos, se lanzó sobre él. Darren le dio un empujón con la fuerza, mientras luchaba para ponerse en pie, y al menos le sirvió para derribarlo, pero cuando se levantaba, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le dejó desconcentrado y viendo estrellas y acto seguido otro rayo aturdidor que esta vez no pudo absorber y vio todo negro. Mierda, pensó Darren, pero el que le hubieran disparado con un rayo aturdidor, le daba cierta esperanza, sin embargo al ser atrapado, solo le quedaba confiar en sus medidas de seguridad secundarias, él creía haber logrado poner uno de los dispositivos de alarma en los mercenarios, y si trataban de sacarlo del templo, las alarmas también sonarían y cuando Darren despertó, él estaba seguro de que estaba en las cuevas bajo el templo Jedi, había estado un templo Sith. Mierda, 5 mercenarios mugrosos, me han dado una paliza, lloró Darren en su mente, sintiéndose avergonzado, otro Jedi habría podido mandarlos a volar de un empujón, pero él solo pudo recibir un golpe en la cabeza. Sin embargo, Darren no era tan inútil, y mientras peleaba, logró ponerle el sistema de alarma que diseñó y planeaba activar a uno de esos mugrosos, él no había conseguido activarlo, pero no importaba, eso también lo había previsto, por lo que en cuanto esos cabrones trataran de salir del templo, las alarmas sonarían por todos lados. Lo que Darren no había tenido en cuenta, era que no le sacarían del templo Jedi, sino que le meterían en las cuevas debajo de este. Él solo esperaba que los mercenarios trataran de huir pronto, para que fueran descubiertos e informaran de su paradero. Ahora, Darren planeaba huir y seguir sus instintos para encontrar una salida. En cuanto a enfrentar a Palpatine que le envió volando decenas de metros con un movimiento de su mano, y le rompió varias costillas, a pesar de que Darren aprovechó la fuerza de su empujón, y tenía muchos trucos para desviar la fuerza, estaba completamente descartado.
Darren no estaba loco, y la única razón por la que pudo escapar, era la debilidad de Palpatine, que como Sith, le daba demasiada importancia a los sentimientos y emociones, por lo que estaba decidido a vengarse de él, y verle sufrir mientras moría. De lo contrario, Darren ya hubiese muerto, hacía bastante rato. Los Sith estaban mal de la cabeza, ya que por esta debilidad, cayeron muchas veces. Si Palpatine, en lugar de esperar a que Darren despertara, le hubiese matado cuando dormía, eso hubiera sido todo, pero matarlo sin expresar lo que sentía y descargar su ira, era una idea inconcebible para un Sith. Luego de eso, Palpatine, en lugar de atraerle y romperle el cuello a Darren con sus propias manos, ya que estaba desarmado y la diferencia de poder era abismal, eligió empujarlo para romperle los huesos y causarle dolor, lo que le dio la oportunidad de escapar. Los Sith eran idiotas, y Darren pensaba aprovecharlo. El problema ahora, era que Palpatine estaba en su elemento, y ya había desaparecido su presencia. El bastardo era bastante bueno en ello, y con el lado oscuro por todos lados, saber dónde estaba, iba a ser muy difícil. Ambos tendrían que moverse a ciegas y el que tuviera mejores instintos, podría salir triunfante de este juego de gato y ratón, aunque Darren ya tenía una desventaja, que eran sus costillas rotas. Darren ya podía usar la curación, él la había aprendido en el mes que estuvo recuperándose, pero si la usaba, quedaría exhausto y ya no podría moverse por muchas horas. La fuerza, no era una energía que poseyeran los Jedis, era una fuerza elemental en todo el universo, la creadora de todo cuanto existía, por lo que era ilimitada, a vista de una persona. Pero sus usuarios que eran los Jedi, tenían límites, tanto en potencial, como en el uso de la fuerza. El problema de Darren, al usar su habilidad de curación, no era quedarse sin la fuerza, era que el esfuerzo mental, y la concentración requerida para hacerlo, incluso podrían poner en peligro su vida en circunstancias normales. Su cuerpo era el límite en este caso. Los Jedis no eran máquinas, la fuerza los potenciaba y podía convertirlos en bestias muy poderosas como el maestro Windu, pero incluso él, con el tiempo se agotaría, ni hablar de Darren, cuyo poder con la fuerza era mínimo, y no podía hacer demasiado. Él siempre estaba limitado, y ahorrando recursos. Debería volver con Palpatine, y provocarle para que use su Lightning Seed de nuevo, y así usar su voluntad para curarme. Ese viejo miserable le lanza Lightning Seed a todo y Darren sacudió la cabeza. Esa era una idea muy estúpida. Pensar con claridad en este lugar inundado del lado oscuro, era un gran problema. Ir hacia Palpatine por voluntad propia, sería como dejar todo y rendirse, por lo que Darren usó sus habilidades para mantener sus heridas estables y soportó el dolor, centrando sus emociones y usando sus sentimientos para encontrar la salida en la oscuridad. Darren había sobrevivido a heridas más graves, debía centrar su mente y no distraerse con las tentaciones del lado oscuro, que era una perra, y se pegaba a él como una sanguijuela, dándole una sensación agradable que era una promesa de poder ilimitado. Darren puso los ojos en blanco, él nunca entendió cómo caían los Sith en tales provocaciones, pues si había algo que se había demostrado a lo largo de la historia, era que los Sith caían como trigo segado ante los Jedi. Incluso los grandes Lord Sith, cayeron ante Jedis que se suponía eran más débiles, al perder el control de sus emociones y con ello, fueron tasajeados. Poderoso mi culo, si con mi poder ya todos los Jedis me dan una paliza, si me uno al lado oscuro y pierdo el control que es mi mayor habilidad, ahí sí cualquier bicho mugroso, podrá patearme el trasero, pensó Darren, pateando lejos al lado oscuro, que a sus ojos era una trampa muy obvia. Darren tomó medidas para mantenerse alejado de Palpatine, porque el viejo miserable lo seguía de cerca, su instinto se lo decía, y eventualmente lo alcanzaría, eso era inevitable, él debía tomar medidas para cuando eso pasara. Darren subió por las paredes, y se arrastró por el techo de la cueva, con una sonrisa en la cara, porque ahora era el hombre araña. Él había desarrollado esta habilidad en Rilot, cuando le derribaron muy lejos de su objetivo, y tuvo que buscarse la vida escalando montañas, para no caer por un precipicio. Ahora esta habilidad le volvía a ser útil y Darren descubrió que se sentía demasiado feliz, para ser la presa de uno de los más miserables de los Lord Sith, y al seguir esa emoción, descubrió que de nuevo, era el lado oscuro acechando. Darren hizo una mueca, pero luego se encogió de hombros. La verdad era mejor estar en calma, pero esta emoción tampoco era mala para él, por lo que el lado oscuro y Darren hicieron un trato de momento. Mientras no volviera a sus tonterías de ofrecerle un poder que no poseía, estarían bien. Él no era el tipo de Jedi que se escandalizaría ante cualquier tontería, su prioridad era escapar.
Windu miró el precipicio de oscuridad, por donde el mercenario dejó defender a Darren sobre un deslizador, por orden de su empleador, un lord de los Sith, cuya descripción del mercenario no cuadraba con Dooku. Este Lord Sith debía ser aquel que operaba detrás de Dooku, y que sintieron por primera vez, hacía un mes en Rilot. Esperanza y fe, debemos tener, aconsejó el maestro Yoda. Matar sin más, las intenciones de este Sith no son. Esperar a nuestra presencia en este lugar, no es, agregó. Windu debía aceptar que su fe en la fuerza, estos días, no estaba en su mejor momento. Las cosas no dejaban de salirles mal, la orden se hundía en el caos, y su supuesto elegido, no dejaba de causarle dolores de cabeza, y darle premoniciones de desastres por venir. Windu respiró hondo. Maestro Yoda, mantendré la esperanza, dijo Windu, aunque su esperanza estaba en su Padawan, que se las había arreglado para advertirles de su secuestro. De no ser así, se habrían enterado cuando los mercenarios ya hubieran escapado del templo, y en este momento estarían persiguiéndoles fuera de Coruscant, que era el plan de este Lord Sith. Él no esperaba que los mercenarios fuesen descubiertos al tratar de salir del templo, porque Darren logró ponerles un dispositivo de alarma, que se activó cuando trataron de salir del templo. El maestro Plo-Koon se acercó con varios deslizadores. El lado oscuro se intensifica, dijo el maestro Plo-Koon. Windu asintió. Por cientos de años, los Jedis habían servido de escudo, para que este mal no se extendiera por Coruscant. Ellos pensaban que con el tiempo y el lado luminoso de la fuerza de toda la Orden Jedi, esta infección del lado oscuro causada por los actos malévolos de los Sith desaparecería, pero con el pasar de los años eso nunca pasó, y ahora solo parecía hacerse más fuerte. Alimentar el caos, el conflicto hace poderoso, el lado oscuro se vuelve, sintió el maestro Yoda. Windu se preguntó si los maestros en ese entonces habían cometido un error, y ahora ellos tendrían que sufrir las consecuencias. Windu tomó el deslizador y junto al maestro Yoda y Plo-Koon, bajaron a las cuevas impregnadas con el lado oscuro de la fuerza, en busca de Darren, y el Lord Sith, que a pesar de estar escondiéndose de ellos desde un inicio, ahora se presentaba en su propio templo. Ese Lord Sith era realmente valiente. Darren sintió varias veces como un muy iracundo Palpatine pasaba debajo de él, mientras Darren estaba pegado del techo de la cueva como una lagartija, y se movía hacia la salida. Los instintos de Palpatine no eran malos, sus sentimientos le guiaron muchas veces a la posición correcta, pero su forma de pensar, al igual que la de los Jedis, era demasiado cuadrada, y su búsqueda se limitaba al suelo y los rincones, detrás o incluso bajo las rocas. Palpatine no dejaba rocas sin remover, e incluso intuía la capacidad de Darren de camuflarse con su entorno, cortando cualquier cosa que sobresalía en su camino con su sable de luz, pero hasta allí llegaba su imaginación, porque no era capaz de pensar en Darren arrastrándose por el techo de las cuevas como una lagartija. Por supuesto, ver a un Lord Sith salivar de rabia, mientras hacía estragos con la fuerza, no era un espectáculo divertido, y Darren avanzaba con mucha cautela. Él ya llevaba 3 horas arrastrándose, pero sentía que iba en la dirección correcta, y la desesperación de Palpatine al no poder encontrarlo, era prueba de ello. 1 hora después, Darren sintió su libertad al frente, pero había un problema, y era uno en el que ya había pensado. Palpatine no podía imaginar que él se arrastrara por el techo, pero si se trataba de una salida, no había forma de que el Lord Sith lo pasara por alto, y en este momento estaba a 50 metros de Darren, bloqueando su escape. El Lord Sith tenía unos instintos muy buenos, y supo en qué momento exacto debía bloquear la salida. A Darren no se le ocurría ninguna forma de resolver este problema. Su camuflaje no serviría contra un Lord Sith si se movía, pues aunque fuera invisible, alteraría las condiciones medioambientales, y no había forma de que Palpatine pasara eso por alto. Este era un camino sin salida, y Darren se preguntó si debía retroceder, pero si hacía eso, solo se desgastaría más, y si los instintos de Palpatine le guiaron hasta esta salida, sin duda le guiarían hasta allí, y tendría el mismo problema, solo que habría gastado más de sus fuerzas y Jedi. Puedo sentir tu miedo, tu cobardía me irrita, se burló Palpatine, que había contratado mercenarios para secuestrarlo, y ahora también le perseguía, estando Darren desarmado. Este anciano es realmente descarado, pensó Darren con impotencia. Darren respiró hondo dejándose caer al piso de la cueva y caminando hacia Palpatine, que encendió su sable de luz, para mostrar una sonrisa llena de dientes bajo su capucha. Cuando Palpatine usaba su capucha, él no ocultaba su verdadera apariencia, corrompida y deteriorada por el lado oscuro de la fuerza.
La habilidad de invisibilidad de Darren, la creó, pensando en esta habilidad de disfraz de los Sith, que era tan buena, que ni todo el consejo de maestros Jedis se daban de cuenta de la apariencia grotesca que tenía Palpatine en realidad, aun cuando hablaban con él cara a cara. Anciano, ¿no eres tú el que ni siquiera se atreve a enfrentarme con el sable de luz? ¿Y yo soy el cobarde? ¿Quién apuñaló a su maestro mientras dormía porque le dio miedo enfrentarlo? Preguntó Darren, y Palpatine usó Lightning Seed para atacarlo, pero Darren sonrió de oreja a oreja, mientras su cuerpo absorbía la energía, y sus heridas se recuperaban por completo, incluso sobró poder que carbonizó el suelo bajo los pies de Darren. Era realmente fácil, provocar la ira de un Sith. Gracias, eso realmente dolía, dijo Darren con sinceridad, ante la conmoción de Palpatine, que no tenía mucho cerebro para pensar que si Darren fue capaz de desviar la energía de una explosión que destruyó una montaña, igual podía manejar su Lightning Seed, pero Palpatine ya le había atacado 2 veces, usando Lightning Seed, él no era muy listo y Palpatine se rió como un maniático. ¿Has hecho uso del lado oscuro, Padawan?, dijo Palpatine con desprecio y triunfo en su voz. Darren buzó. He hecho uso de mis propias emociones, pero a diferencia de ti, que caes en la ilusión del control, yo soy consciente de que eso es una ilusión, y esa es la diferencia entre nosotros, dijo Darren. A diferencia de los usuarios de la fuerza de este mundo, y de la Orden Jedi en general, que creía que la fuerza perseguía a los Sith porque eran malvados, y velaban por sus propios intereses, Darren sabía que eso era realmente un sinsentido. Si la fuerza persiguiera a todos los que eran malvados, todos los días nacería un elegido, para enfrentarse a los malos. Incluso después de que los Sith fueran despachados, seguía habiendo usuarios del lado oscuro por todos lados. El bien y el mal, eran mera política intrascendente para la fuerza, parte de la creación, y la eterna lucha por la supervivencia. Eran los seres vivos los que elegían un bando, la fuerza no forzaba a nadie a elegir nada. Cada persona de este universo era libre de elegir su propio camino, sin interferencia de la fuerza, por supuesto, no estaba libre de la influencia de otros seres vivos. Los Sith se ganaron una orden de ejecución de la fuerza, no porque fueran usuarios del lado oscuro, sino porque eran demasiado ambiciosos y locos, y querían convertirse en los dioses creadores de vida y muerte en la galaxia, regirlo todo, quitar el libre albedrío a la misma existencia, por eso la fuerza envió a un sicario por ellos. Al final, si la arrogancia y estupidez llevó a los Jedis a la perdición, era evidente que los Sith, miles de veces más arrogantes y locos, no podrían tener un destino diferente, pero este anciano, a pesar de manipular los hilos detrás de todo y orquestar la caída de los Jedis, usando estas debilidades como base, no era capaz de ver que él tenía esas mismas debilidades, y que eventualmente, enfrentaría el mismo patético destino, de morir y no enterarse cómo, ni por qué. El control no es una ilusión, Padawan. Pronto esta galaxia estará en mis manos, pero tú no vivirás para ver ese futuro, sentenció Palpatine y extendió su mano, pero cuando Darren creyó que esta vez iba a estrangularlo, su sable de luz salió de la manga de Palpatine y cayó en su mano. ¿Crees que le temo a una pequeña hormiga?, preguntó Palpatine con desprecio, y cuando Darren activó su sable de luz verde, él avanzó para tener un duelo de sables de luz. El que Darren hubiese mencionado su ataque trapero a su maestro, pareció haberle afectado, y se disponía a derrotarle en un duelo frente a frente. Padawan, he aprendido mucho de ti en el desagradable tiempo que llevo conociéndote. La forma en que torturaste a Wat Tambor en Rilot, pienso usarla contigo, cortaré tus extremidades centímetro a centímetro, hasta que ruegues piedad y una muerte rápida, que no llegará, dijo Palpatine, y se carcajeó como un demente, cuando una punzada de miedo invadió a Darren, y el lado oscuro circundante se encargó de intensificarla al máximo. Darren se apresuró a retomar el control de su mente, adoptando la forma tercero, y reprimiendo el miedo, aferrándose a su propia fortaleza, que por desgracia no estaba en su cuerpo, sino en su mente calculadora, que ya había sospechado que este viejo miserable no se tragaría su odio y sin duda trataría de matarlo de la peor forma que pudiera imaginar. Darren debía confiar en sí mismo, y aunque sonaba muy loco en este momento, también debía confiar en que la Orden Jedi no eran un montón de inútiles, y que llegarían a tiempo para rescatarle. Él ya había hecho todo lo posible por sí mismo, incluso había logrado arrastrar a Palpatine a perder el tiempo. Nadie vendrá por ti, Padawan, se burló Palpatine, intuyendo los planes de Darren.
Tu única posibilidad de supervivencia es usar el lado oscuro a tu alrededor, y acceder al verdadero poder de la fuerza, agregó, lanzándose en una estocada con ambas manos, mientras lanzaba un ataque mental. La forma de luchar de este anciano era muy rara, y a Darren le fue difícil desviar la puñalada, y evitar el ataque del lado oscuro en su mente al mismo tiempo. Mi vida es muy dura, pensó Darren, reprendiéndose una vez más, por no salir corriendo cuando tuvo la oportunidad. Palpatine blandió su sable de luz, al mismo tiempo que hacía un ataque mental, contra el pequeño Padawan, que se había atrevido a retarle a un duelo con sables de luz. Palpatine debía aceptar, que él mismo, no era el mejor usuario del sable de luz. Él siempre detestó este concepto anticuado de los Sith. Para él, su mayor poder, era el dominio de la fuerza, y sus habilidades. Pocos eran capaces de resistir su influencia o sus habilidades por mucho tiempo, por lo que caían apenas en los primeros movimientos que él hacía con su sable de luz, paralizados y conmocionados por sus ataques mentales. Sin embargo, ahora, ya llevaba 5 minutos blandiendo sus habilidades y sable de luz contra un simple Padawan, y este mantenía una expresión serena, y unos movimientos calculados ante cada uno de sus ataques, repeliéndole sin parecer verse influenciado por el lado oscuro, que luchaba por apoderarse de su mente. Palpatine conocía todos los estilos de combate Jedi, y los detestaba a todos por igual. Palpatine, que comprendía cada uno de estos estilos, sabía que incluso los mismos Jedis no les usaban de forma correcta, cayendo en la ira, la furia y la emoción de la batalla, cosas que Palpatine podía usar para destruirles con facilidad, pero este Padawan delante de él, no mostraba una pizca de emoción y bueno, sí mostraba emoción, pero no por la batalla, era una emoción por blandir su sable de luz, una asquerosa intención de perfección, que estaba haciendo que Palpatine sintiera ganas de vomitar y que no le servía para influir en su mente, pues era el lado luminoso de la fuerza, disfrazando una pelea mortal, tras emociones que nada tenían que ver con ella. Para Palpatine, esto no podía ser más evidente, era hipocresía en su estado más puro. Todo lo que hacían los Jedis, era hipocresía. Ellos decían no anhelar el poder, pero eran tiranos absolutos en toda la galaxia, su poder e influencia, le superaban a él, que se suponía, era el máximo gobernante de la galaxia en este momento. Los Jedis decían dejar los apegos de lado, y dejar ir sus ataduras a este mundo, pero se aferraban con uñas y dientes a sus costumbres y su mierda de código Jedi. Todo era falso, todo era hipocresía, pero los Sith ya habían visto su juego, y desde hacía 1000 años, los Sith ya no seguirían enfrentando a la hipocresía Jedi en el campo de batalla, y por 1000 años, ellos planearon y acumularon poder, para un día revelar el verdadera cara de los Jedi, y que toda la galaxia viera su hipocresía, en ese momento, cuando estuviesen solos y sin ningún apoyo, destruirles a todos y... Palpatine, ¿en verdad mataste a toda tu familia? Preguntó el Padawan, justo cuando Palpatine lo había acorralado, y mantenía su sable de luz contra el suyo, y como no podría usarlo para deshacerse de las habilidades con la fuerza de Palpatine, él pretendía aplastarlo contra la pared, usando un empujón de la fuerza. Palpatine dio un salto hacia atrás. Antes, este Padawan había insinuado que conocía su verdadera identidad, pero él no le hizo caso. Sin embargo, ya había mencionado 2 cosas que nadie debería saber. ¿Me he equivocado en algún punto? Se preguntó Palpatine, y mientras, una idea cruzaba por su cabeza. Una mente serena, algo ilógico para alguien tan joven. Habilidades desconocidas, y que requerían un gran conocimiento y control de la fuerza. Era ilógico para alguien tan joven, poseer tales habilidades, por muy excepcional que fuera la persona. ¿Me he dejado engañar? Pensó Palpatine con ira, y al contemplar la posibilidad de este hecho, un pequeño impulso de la fuerza, le guió, y en respuesta, un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Quién eres? Reprendió Palpatine con furia, apretando los dientes al haberse creído este engaño. Él usó la fuerza, para tratar de revelar el disfraz o la ilusión ante él, pero a pesar de que su oponente no se defendió en absoluto de su habilidad que pretendía deshacer su disfraz, él no obtuvo nada. Darren Orlan, o quien quiera que fuera, sonrió. Palpatine, usa tus sentimientos, dijo el Jedi, saliendo de la posición mortal en la que Palpatine le había llevado en su duelo, pero Palpatine le dejó hacerlo, porque sabía que si atacaba, este desgraciado cerraría la boca, y Palpatine tendría que hacer un gran esfuerzo, para sacarle la información, que a cambio de salir de su rincón, ahora le ofrecía prácticamente gratis, pues Palpatine era muy superior en esta pelea, y en cualquier momento, podía recuperar su ventaja. Sabes que no miento.
En realidad, en este momento, yo debería ser más viejo que tú, dijo Darren, y Palpatine estaba realmente sorprendido, pero sus sentimientos, y sus instintos no le fallarían, esta era la verdad. Palpatine tenía enfrente de él, a una persona que no podía tener más de 15 años, pero aseguraba ser más viejo que él. Tal poder, tal habilidad, los Sith la habían perseguido por miles de años y Darren volvió a retomar su guardia, él de nuevo, estaba en una posición ventajosa. Palpatine no dudó y se lanzó al ataque, él necesitaba más información, pero debía de tener cuidado. Darren Orlan no podía morir, o su mente ser dañada, sus conocimientos debían ser reclamados por él, la juventud eterna, solo podía ser suya, por lo que Palpatine cambió por completo sus planes, en lo referente a Darren Orlan, él, bajo ningún concepto podía morir, hasta que Palpatine le hubiera extraído todo lo que sabía. Darren sintió la emoción desbordante del Sith, que ahora veía de Darren, como si fuera un tesoro precioso, que tuviera que defender con su vida. Palpatine, eres un idiota, tu ambición será tu perdición, se burló Darren en su mente, porque este truco de ofrecer medias verdades, para darle a las personas una esperanza de lo que más anhelaban, era un truco que Darren aprendió del mismo Palpatine. Por supuesto, si a Darren se le acababan las medias verdades, el Lord Sith estaría tan enojado por haber sido engañado, que era probable que solo quedara polvo sanguinolento como restos de Darren. Pero ahora mismo, Darren estaba entre la espada y la pared, él necesitaba estos pequeños trucos, para que el Lord Sith no se decidiera a matarle. Windu movía por la oscuridad de los laberintos bajo el templo Jedi, cuando se detuvo de seguir al maestro Yoda, que trataba de percibir algo, mientras al mismo tiempo lidiaba con la influencia del lado oscuro. Este era realmente un lugar desagradable para un Jedi, pero a pesar de sus sentidos nublados, sus instintos y sentimientos le indicaban una dirección, por lo que Windu dio un paso hacia allí. Maestro Windu, si vamos en esa dirección, estaremos saliendo y regresando al templo, dijo el maestro Plo-Koon, pero luego guardó silencio, pues si algo podían esperar de Darren, era que ya estuviera tratando de escapar por su propia cuenta, por lo que ellos no dudaron y corrieron en esa dirección, descartando la idea de internarse más. 5 minutos después, Windu escuchó el sonido de sables de luz chocando, y comprendió por qué a Darren le fue imposible escapar. Windu sintió su vínculo con su Padawan que transmitió un cansancio extremo y fatiga mental, él estaba bajo una gran presión, y por la abrumadora presencia del lado oscuro que lo acechaba, Windu entendió que esto no era por estar en aquella cueva. Windu usó la velocidad de la fuerza para apresurarse, y 10 segundos después, vio a Darren enfrentándose al Lord Sith que al verlos llegar, dio un salto hacia atrás. Windu saltó al frente de Darren junto al maestro Plo-Koon y Yoda, pero ninguno avanzó, pues una pelea en este lugar no les convenía, y el Sith, que no parecía tener prisas por retirarse, parecía saberlo, y también parecía preguntarse si debía atacar. Este Sith es aún más arrogante que Dooku, pensó Windu, pero al final el Lord Sith decidió retirarse, apagando su sable de luz, y escondiéndose tras un velo de oscuridad. Volveremos a encontrarnos, Darren Orlan, dijo el Lord Sith, y Windu parpadeó, porque las emociones en esas palabras eran muy diferentes a lo que Windu esperaba, pues había alegría, diversión, y una gran sensación de logro. Y tu madre volverá a encontrarse contigo. Reprendió Darren, haciendo parpadear a Windu, porque era más un lamento que un insulto. Darren cayó sentado en el suelo, jadeando de agotamiento. Windu lo miró de reojo, él sudaba a mares y trataba de calmar su respiración. Maestro, es usted muy poco confiable, llevo casi 8 horas arrastrándome por estos túneles, con ese Sith persiguiéndome para matarme, por fortuna no es muy listo, y se traga cualquier tontería que le suelten. Si no fuera así, ya estaría torturándome en este momento, él había amenazado con hacerme lo mismo que... Darren cerró la boca al ver sus miradas sobre él. ¿Lo mismo que...? Preguntó Windu levantando una ceja. Darren respiró hondo. Maestro, ¿qué estaba diciendo? Estoy demasiado cansado, mi mente divaga y digo locuras, el lado oscuro de este lugar me está afectando, se excusó Darren. Windu supuso que tendrían una conversación más sincera con el Lord Sith que acababa de retirarse, que con este Padawan. Windu miró a Darren amenazador, pero este solo fingió estar demasiado cansado y empezó a quejarse sin parar. Windu suspiró, ahora tenían otro misterio que resolver.
Aprendiz, cancela todas las recompensas que hayan sobre la vida de Darren Orlan, ordenó Palpatine. La muerte de Darren Orlan significaría que los conocimientos de la juventud eterna se irían con él, y aunque toda la guerra se perdiera, Palpatine no se arrepentiría, si con ello pudiera obtener la vida eterna, pues su tiempo sería ilimitado, él sería un verdadero dios. Palpatine, una vez apuñaló a su maestro, quien se jactaba de poder influir en la vida misma, pero Palpatine no dudó en apuñalarlo, porque él sabía que más allá de prolongar su vida, esto era mentira, y era algo que él ya sabía, por lo que lo mató sin dudar, pero lo que Darren Orlan podía hacer, iba más allá de extender su vida, él había obtenido una nueva vida, incluso tal vez un nuevo destino. Ese conocimiento debía ser solo suyo y maestro, esto no me parece y te atreves a desafiar mi voluntad, aprendiz. Reprendió Palpatine con ira. Dark Tyrannus, si uno de tus mercenarios toca un cabello de Darren Orlan o siquiera se acercan a él, tu cabeza rodará, advirtió Palpatine, para dejarle claro a su aprendiz que no debía desafiar esta orden. Sí, maestro, aceptó Dark Tyrannus, cortando la comunicación. Palpatine lo ignoró, pues ya trazaba nuevos planes para obtener los conocimientos que poseía Darren Orlan. Por supuesto, este no le daría esos conocimientos de forma fácil, y era posible que se suicidara, si Palpatine tratara de extraérselos a la fuerza. Palpatine sonrió, todos tenían una debilidad, todos deseaban algo, él solo debía tener paciencia, su paciencia le estaba dando grandes recompensas, y una vez la galaxia fuera suya, tendría mundos enteros para ofrecer, por lo que el precio de la juventud eterna, no estaba fuera de su alcance. Dooku se apresuraba a retirar todas las órdenes de muerte sobre la cabeza de Darren Orlan, mientras a su vez buscaba en sus archivos los datos de este que había estado revisando el día anterior. Dooku observó al adolescente de 15 años, cuyas habilidades podían incluso superar a muchos Jedis maestros. Él era una gran amenaza para los planes de su maestro, Dark Sidious, pero ahora este le ordenaba retirar la recompensa por su cabeza, y amenazaba su vida, si este sufría algún daño. Maestro, ¿qué ocultas de mí? ¿Qué es tan importante para que ignores a una de las mayores amenazas a un plan que se ha estado gestando por 1000 años? No, ¿qué es tan valioso? Pensó Dooku, y sonrió, cuando un pequeño impulso de la fuerza le guió en esa dirección. Dooku miró el perfil de Darren Orlan. Ahora que lo pensaba, era evidente que este Padawan ocultaba algo. Era demasiado bueno para ser verdad, pero su miedo les había cegado, y llevado a actuar por impulso, ellos estuvieron a punto de cometer el mismo error que la Orden Jedi. El problema de Dooku era que ahora su maestro había decidido no compartir este conocimiento con él. Dark Sidious, de nuevo, estaba ignorando la regla de Ghost, y le negaba conocimientos. También arriesgaba sus planes por un beneficio personal que evidentemente no pensaba compartir. Dooku acarició su barba, mientras pensaba cómo llegar a este conocimiento, quizás si lo obtenía, tendría algo más que usar en contra de Dark Sidious, que insistía en verlo como una pieza desechable en su plan. No puedo dejar esto en manos de Dooku, debo actuar en persona, pensó Palpatine.